Bueno, estos juguetitos tienen nombre. ¿Quién será el afortunado que va a disfrutar estas suspensiones pata negra? Me temo que no voy a ser yo, pero hay otro por ahí con una Africa Twin que les va a sacar rendimiento. Bueno amigos, pues ya estamos en Best Racing y vamos a recoger la Africa Twin. Le hemos puesto las suspensiones nuevas, ya lo habéis visto, Öhlins pata negra. Gustavo te dijo que te vinieras equipado y con el peso que utilizas normalmente. Tal cual se coge, todo equipado, botas, guantes, claro, ahí está. peto, mochila. Efectivamente, es que las botas, el agua, las herramientas, todo eso suma al final. Va sumando. Efectivamente, a lo mejor son casi 10 kilos de más. Sí. Bueno, pues ahí viene Gustavo. Hola. Gustavo, ¿qué tal? ¿Vamos, Leo? Muy bien. ¿Y vosotros? Bien, ¿no? Ahora encantado, tío. Ahora súper felices. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una puesta a punto de entrega que se llama. Cuando hacemos un trabajo, hay que no solo montarlo y ya está. No, esto es personalizado a cada piloto, a cada uno, a gusto, peso y todo. Ajá. Esta moto en concreto fue hecho, Enrique pesa muy poco, tuvimos que hacer un cambio de molde y hay algunas ciertas dificultades, mismo siendo un material excelente, que es el tope de gama de Öhlins, hay que trabajar y hay mucha faena por detrás de la caja que viene desde fábrica. Ahí entramos nosotros. Sí. Bueno, empezamos, Enrique. Sí. Venga, vamos, Leo. Let's go. Vamos. La idea es la siguiente. La primera toma de medida con la roda wide, ahora la segunda toma con el piloto sobre la moto, ¿vale? Esta moto, como una moto de off-road, lo suyo es de pie, para que esté bien equilibrado los estribos y todo. Mucha gente hace lo sentado, pero varía las medidas, ¿vale? Entonces, pone de pie, totalmente equipado, como tú vas a utilizar la moto, y pones las manos en la cintura, equilíbrate, para que la moto, ahí, como un piloto de triatlo. Muy bien. Puede bajar. La segunda medida muy importante se llama el free sag, que aquí en España es el muerto. El juego muerto, que tiene que cuadrar precarga de mole con el piloto sobre la moto, más el free sag, sin piloto. Ajá. Listo. ¿Qué tal? ¿Salen los números? No, tiene que ajustar. Ajá. Bueno, Jugón, esto es a medida pero total, ¿eh? Ya total. Una dificultad grande que tenemos con Enrique es que Enrique pesa muy poco. Sí. Y esto es más difícil hacer una moto bien hecha para un piloto de poco peso que un piloto que pesa más, porque la inercia de trabajo de las suspensiones nos ayuda a subir tarado de mole, un mole más firme para que funcione. Enrique tiene una moto con muchos caballos, una moto grande, pesada, pero tiene que mover las suspensiones porque él pesa poco. Esta es un reto, hacer una moto buena para un piloto leve. O tú comes más, o yo trabajo más. No, ahí no hay más vuelta de hoja. Pone una batería en la espalda. Mira, conmigo no había problema. 80 kilos, peso estándar. Clavar. Siquiera, esto es la precarga, ¿vale? Ajá. La precarga, este sistema lleva una precarga de mole que es hidráulica. Cuando se aprieta este tornillo,
atuamos sobre la precarga de mole. Las medidas que cuadraron estaban muy justas, hay que soltar mole porque Enrique pesa poco. Ok. Sube la moto otra vez, por favor. De pie, igual, Enrique, con la mano en la cintura, todo lo mismo. Ahora sí. O que vamos a hacer também agora é que, comprovando a moto, a pequena volta que eu provei a moto, me dei conta que vai muito seca. Quer dizer, isto já não é parte de mole, já é parte da hidráulica, que o hidráulico tem que funcionar como se fosse uma esponja. Tem que ser firme, pero esponjosa. É isto que todo piloto me pede, firme, pero esponjoso. Sí. ¿Y eso cómo lo solucionamos? Esto tiene que traer la moto. O las suspensiones, ¿no? Ok. 630, 70, 40. Perfecto. Las medidas cuadran perfectamente. Ahora, la horquilla, me gusta mucho el tato que tiene horquilla. O que quiero explicar a Enrique, si quiera Enrique. Sí. Esta horquilla está dividida, es una horquilla que tiene extensión en una barra y compresión en la otra barra. Es individual. Y en las dos barras tiene la precarga de mole, Enrique. ¿Vale? La precarga de mole es este tornillo de llave de 14 milímetros, que ahora mismo tenemos 2 voltas. Cada volta es 1 milímetro. Está todo abierto y tiene 2 voltas de precarga. ¿Vale? Lo tornillo interno es lo hidráulico. ¿Vale? Lo cerrado para abierto es lo que recomienda el libro de Hollis. La horquilla y el amortiguador no fue tocado, tema de setting. Va a probar la moto como va. Y a partir del gusto tuyo, cuando volver de esta viaje que va a hacer esta tirada buena, vai a conocer a moto, vai ter sensações, pode ser que esteja todo bem, que espero que sim, ou se acaso há que fazer algum retoque, hablamos e definimos o que vai ser hecho, ¿vale? Lo que te pido é que en el lado izquierdo es la compresión y el lado derecho la extensión, que está escrito rebound. O lado de la extensión no lo toque. Porque es muy complicado tocar la extensión en las motos. En el lado de la compresión, la parte de hidráulica, si quiera tocar, no hay problema ninguno. Cerrar de 2 em 2 ou 3 em 3 cliques, ou abrir, se imagina que tú ela está muito rebotona, que ela não apoia bem o trem dianteiro, em pedra solta e uma escalada, algo, necessita um pouco mais de esponjosidade, abrir a compressão. Abrir 2, 3 cliques. Um clique, a gente lá, que esse fenômeno, vale, pode ser que sim, mas a diferença notaremos com 2, 3 cliques. E esta horquilha, da qualidade que tem, 2 cliques é algo que realmente se nota. 3 cliques se nota. Pero, lo primero, sempre lo digo que a precarga de mole é muito importante, começar com a precarga de mole. Se quer mais firmeza, dá-lhe 2 voltas de precarga de mole. Sempre que der de um lado, no outro também. A precarga de mole é muito importante, fazer as 2 horquilhas. Por pareja. Se há que apertar, 2 voltas de um lado, 2 voltas do outro. Se há que soltar, 2 voltas também. Começamos com a precarga de mole. Imagina que em frenadas a moto se cabeceia muito, numa reta que tu vem muito rápido, a moto se hunde muito em frenada, tu quer um pouco mais de firmeza. Não é no hidráulico que vai tocar, porque já tem um mole a tu peso. Então, vamos começar apertando o mole. Então, 2 voltas de mole de um lado, 2 voltas de outro. E provar a moto. É difícil notar um câmbio assim em 100 metros, ¿vale? Eu te invito para que
Prueba la moto por la mañana, unas horas, va pensando en lo que le gustaría de mejorar y todo. Si está claro que tiene que apretar mole y seguir probando más un tiempo, porque tú vienes acostumbrado do que a ti no le gustara. Sí. Y tú haces un cambio y se nota el cambio, porque esta horquilla, estas Ollins, las suspensiones delantera y trasera, se nota. Cuando tú notas el cambio, y tú, ostras, no me gusta, no, insista un poco más. Porque esto parece que es esto que te guste. Claro. Claro. Do más, yo no tengo mucho más que decir. Si tú tienes duda, No, todo perfecto. La probamos a ver qué tal. sí, ¿no? Eso. Que ya hay ganas. Ahora ya ha acabado la teoría, ahora hay que pasar a la práctica. Ahí a práctica, ahí es con nuestro piloto y que vaya muy bien el paseo, que enhorabuena por unas suspensiones Muchas gracias. de primer mundo. Sí. Gustavo es un fenómeno. Gustavo, muchas gracias y la A semana que vosotros. viene te traigo la GS. Ah, está, muy bien. Trataremos bien de la GS también. Venga, vamos a sacarla a paseo. Muy bien. ¿Probamos los Ollins en Villadicos? ¡Pues claro! Kilómetros, caídas y mucha diversión. No te lo pierdas.